El objetivo de este trabajo es presentar la perspectiva de Simone de Beauvoir sobre la muerte y cómo sus pensamientos filosóficos, incluyendo el existencialismo, abogarían a favor de la eutanasia. Como manera de introducción, algunos datos acerca de la filósofa. Simone de Beauvoir, que nació en 1908 y falleció en 1986, fue una filósofa, escritora y feminista francesa considerada una de las figuras más influyentes del siglo XX. Nació en París, Francia, en el seno de una familia acomodada. Estudió filosofía en la Universidad de París, donde conoció a Jean-Paul Sartre, otro filósofo muy famoso sobre la misma rama de la filosofía, el existencialismo, quien se convirtió en su compañero de vida y trabajo. Algunas de las obras más famosas de ella son El segundo sexto, escrita en 1949, La ética de la ambigüedad, de 1947, Memorias de una joven formal, de 1958. Además de sus escritos filosóficos, de Beauvoir también escribió novelas, cuentos y ensayos sobre literatura, política y otros temas. Algunas de sus obras más conocidas son La invitada, de 1943, y Los mandarines, de 1954, que recibió el premio Goncourt. Simone de Beauvoir fue una figura clave en el movimiento feminista y en la filosofía existencialista, y su obra ha influido en muchas otras corrientes del pensamiento y en la cultura popular. En 1964, Simone de Beauvoir publica Una muerte muy dulce, libro en el que narra la agonía y muerte de su madre, víctima de un cáncer que nunca llegó a saber que tenía. En el libro desarrolla una de las constantes que definen la obra de su autora, la preocupación por la muerte. Es este mismo fallecimiento el que da pie a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la muerte y de las relaciones entre los seres humanos. Algunos conceptos que resaltan este tema de la eutanasia y cómo se relaciona con la filosofía de Simone de Beauvoir son: eutanasia, que es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura, pero también se podría definir como una muerte sin sufrimiento físico. Ser situado, es aquella persona que se ha contestado preguntas básicas: ¿dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Identifica a quienes indagan sobre su ser, su posición frente al mundo, la dimensión de su tarea. Muerte. En el video se manejará como el término de la vida, pero también podríamos verlo, aunque en un sentido más espiritual, como el pensamiento tradicional de separación del cuerpo y el alma. Responsabilidad. Para Beauvoir, la libertad y la responsabilidad van de la mano. La libertad implica la responsabilidad de nuestras elecciones y no podemos evadir esa responsabilidad. De Beauvoir argumenta que el ser humano debe de ser consciente de su propia responsabilidad y debe asumirla con integridad. Libertad. La libertad es un concepto fundamental en la filosofía de Beauvoir. Para ella, la libertad es la capacidad de elegir y actuar de acuerdo a nuestras propias elecciones y valores, sin estar determinados por factores externos. La libertad implica asumir la responsabilidad, como previamente se dijo, de nuestras elecciones y vivir de acuerdo a nuestros propios términos. ¿Qué harías si te estuvieras muriendo? El sufrimiento constante. Un dolor que te perturba tanto a ti como a las personas que te rodean. ¿Tomarías la decisión de terminar con tu sufrimiento y con el de quienes te rodean? Tú sabes que lo mejor es soltarlo. Si estás viendo esto, no le cambies. Acompáñanos a conocer este tema controversial que es la eutanasia, desde un punto de vista de la filosofía existencialista. Te damos bienvenida a Opiniones de filósofos nalgones. En esta ocasión hablaremos de la filosofía de Simone de Beauvoir y el sentido que le da a la muerte, tomando como referencia una de sus más grandes obras, Una muerte muy dulce, donde relata todo lo que experimentó mientras su madre moría de cáncer y todo eso después de su muerte. Primeramente, Simone vio en la muerte el hecho revelador de la naturaleza última de la vida. Bajo esta perspectiva se puede considerar que la muerte tiene un sentido, hacer patente el sinsentido de la existencia. Con la experiencia que vivió con su madre, dejando de lado a Dios, quedó solo un mundo vacío o una patética ausencia de absoluto. La ausencia de absoluto implica que no hay un significado propósito preestablecido para la vida humana y que cada individuo debe crear su propio sentido de la vida y sus propios valores. La compasión que fue la que precipitó a Beauvoir hacia la verdad del ser, que no es otra que la nada. La conciencia misma no es nada, convirtiendo la muerte en el acontecimiento revelador de una verdad que pone en crisis todos los soportes en los que la vida se asienta. Así pues, incluso siendo una persona religiosa, decidió no tener la compañía del clérigo, debido a que cuando la muerte es inminente y presentida en toda su profundidad, el sentido que le ofrecía el mundo se desvanece. En la nada, todo termina igualándose en apariencias vacías. Por consiguiente, no hay razones de fondo para preferir a unas u otras.
salvo las arbitrarias inclinaciones afectivas. De hecho, Beauvoir describe la completa indiferencia de su madre hacia todas las cosas poco antes de su muerte. Me da lo mismo. Y después de un momento de reflexión, lo que me inquieta es que todo me da igual. La muerte es la apoteosis de la irracionalidad de una existencia que en sí misma es absurda. Recordemos que al igual que Sartre, su esposo, Simón afirma que somos seres situados, en otras palabras, como seres que tenemos que tomar una decisión en cuanto a las características de la situación que nos rodea, y estas acciones serán libres y responsables de lo que hagamos por nosotros mismos, por lo que está a favor de la eutanasia siempre y cuando el paciente enfermo no tenga ningún tipo de trastorno que le lleve a tomar decisiones erróneas. Simón también estaría a favor desde un punto de vista biológico, ya que ella consideraba que cada persona es libre de hacer lo que uno quería, ya que somos seres libres. Recortar las libertades teniendo la necesidad de morir debido a que uno está condenado a una situación extrema es privar de dicha libertad de uno mismo. Eres libre de hacerlo, puesto que no estás dañando a terceros con esta acción. Igualmente, desde una perspectiva social, si tus acciones no perjudican y o recortan las libertades de terceros, ilegítimamente, la sociedad no podrá imponerte acciones que no desees seguir. La prohibición de la eutanasia se puede relacionar con la situación del amo y esclavo, planteada por Simón. Si un individuo no es libre de elegir si dejar de sufrir y morir, estaría siendo, en parte, un esclavo de un amo que habría prohibido la eutanasia. El individuo es libre y debe de darse cuenta de que no necesita un amo que influya en su libertad. Sin esclavos, los amos desaparecen y aumenta así la libertad del individuo. Uno de los argumentos que ofrece en su libro del segundo sexo es que la mujer debe ser totalmente consciente de su cuerpo e impedir una muerte voluntaria sería quitarle la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Sin embargo, en este caso afectaría a ambos géneros por igual, de manera que no serían libres, ya que el control sobre el cuerpo de uno mismo es una condición necesaria para que se pueda asumir el papel económico y así la conquista total de su persona. En resumen, Simón estaría a favor de la eutanasia debido a que debemos ser conscientes de nuestro cuerpo. Simón también no escribió específicamente sobre la eutanasia, pero desde una perspectiva existencialista se pueden encontrar algunas reflexiones relevantes sobre el tema. En la filosofía existencialista, el individuo es libre y responsable de sus elecciones y acciones, y su existencia tiene un significado y propósito propio. De Beauvoir afirmó que el individuo debe aceptar su propia finitud y hacer elecciones auténticas en su vida, lo que incluye decidir cuándo y cómo poner fin a ella. Desde esta perspectiva, la eutanasia podría ser vista como una elección auténtica de un individuo libre y responsable, que decide poner fin a su vida en circunstancias en las que se siente que su existencia ha perdido su significado y propósito. En este sentido, la eutanasia podría ser vista como una forma de afirmar la libertad y la responsabilidad individual y la autonomía sobre la propia vida. Sin embargo, pensamos que la filosofía existencialista también destaca la importancia de la relación entre los individuos y de la comunidad en la que se encuentran. De Beauvoir afirmó que los individuos están interconectados y que sus elecciones y acciones afectan a los demás. En este sentido, contradiciendo un poco lo que dijimos antes, la eutanasia podría plantear cuestiones éticas relacionadas con el impacto que esta elección tiene en las personas que rodean al individuo y en la comunidad en la que vive. En conclusión, Simón de Beauvoir, al poner la libertad humana como la clave de la condición humana, la prohibición de la eutanasia sería una limitación de la libertad no justificada desde un bien común, por lo que estaría en contra. Además, vería en esta prohibición el interés de las instituciones religiosas por mantener un poder que han ostentado a lo largo del pasado, sin otro motivo más que el del interés por el mismo poder, con un fuerte protagonismo en el pasado. Y de alguna forma, el que se pueda llegar a prohibir algo tan evidente como el derecho a disponer libremente del cuerpo, de tu propio cuerpo, mostraría la presencia de un amo que es incompatible con la libertad. Todos los hombres son mortales, pero para todos los hombres la muerte es un accidente y aún así la conocen y la aceptan. Es una violencia indebida. Después de toda la filosofía expuesta, ¿qué piensas tú? ¿Consideras una buena opción la eutanasia? ¿Crees que la filosofía de Beauvoir estaba dirigida a esto? Te veremos en el siguiente episodio donde conectaremos el existencialismo de Sartre con el suicidio. Hasta luego, nalgones.